Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en HTML5. Bien, vimos en el vídeo anterior cómo utilizando la API Communication conseguíamos enviar datos al servidor. Datos que en principio eran sencillos, simplemente un nombre, un apellido, que eran enviados al servidor y en el servidor eran procesados por un archivo PHP y nos enviaba la información procesada de vuelta para poderla ver en el navegador. Lo que vamos a ver en este vídeo, avanzando un poquito en la API Communication, es cómo subir archivos. Ya no se trata de subir o enviar datos de texto, sino cómo enviar ficheros, archivos que podamos tener almacenados en nuestro disco duro. El proceso sería el mismo, va a ser muy parecido. Lo único que ocurre es que para poder ver una respuesta coherente, por decirlo de alguna forma, necesitaríamos saber bastante de programación en un lenguaje del lado del servidor, como puede ser, por ejemplo, PHP o como puede ser, por ejemplo, ASP.NET. ¿Para qué? Pues para que una vez que el servidor recibe el archivo que le vamos a enviar desde nuestro disco duro, ese archivo sea procesado de alguna forma y como respuesta a ese procesado, pues veamos algo en el navegador. Pero para hacer eso, la verdad es que necesitamos bastantes conocimientos de PHP, ASP.NET o cualquier otro lenguaje del lado del servidor. Y eso ya pues correspondería al ámbito de otro curso. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser poneros el código HTML5 necesario para enviar un archivo al servidor y ya quedaría para otro curso ver cómo procesar ese archivo en el servidor, ¿no? Dicho esto, pues como siempre vámonos al Dreamweaver para ver un ejemplo práctico. Bien, pues ya estamos en Dreamweaver y mirad, lo que he hecho ha sido utilizar los mismos archivos del vídeo anterior pero borrando la información que no es necesaria y agregando algunas cosas en principio. Por ejemplo, en el archivo HTML, pues simplemente he dejado el formulario porque en esta ocasión no vamos a necesitar dos cuadros de texto, como en el vídeo anterior, y un botón de enviar, sino que lo que vamos a necesitar es un botón que al pulsar en él nos permita navegar por nuestro sistema de archivos, los archivos de nuestro ordenador, y seleccionar un archivo cualquiera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues he creado una nueva sección que la habíamos hecho ya en vídeos anteriores, que va a ser una sección que contenga una barra de progreso, porque ahora como vamos a subir archivos, es más que necesario tener una barra de progreso que le informe al usuario que está navegando por la página web cómo va el proceso de subida, ¿no? Bueno, pues hecho esto, ¿cómo construimos dentro de nuestro formulario un botón que nos permita seleccionar archivos? Bueno, pues eso lo hacemos con la instrucción input type file, ¿no? Luego entonces me voy a crear un párrafo. En este párrafo, pues a continuación vamos a escribir un texto, por ejemplo, archivo o archivo a subir o lo que queráis, ¿no? Un texto meramente informativo. Y a continuación creamos un botón de tipo input type file. Entonces, como digo, este botón lo que va a hacer es permitir elegir un archivo de nuestro disco duro y subirlo. Vamos a darle un nombre identificativo, por supuesto, va a ser, por ejemplo, archivos, y vamos a darle también un ID, que también va a ser archivos. Bueno, hecho esto, pues cerramos el párrafo y ya tenemos el archivo HTML completado. Luego entonces guardamos cambios. Y ahora nos vamos a nuestra hoja de JavaScript externa y lo único que he dejado en esta hoja de JavaScript, como podéis ver, es la función comenzar con la identificación de la zona datos y también, bueno, pues lo de siempre, el evento de ventana, ¿no? Es decir, que al cargar la página llame a comenzar. Es lo único que tengo en este archivo de JavaScript externo y a partir de ahí pues vamos a continuar. ¿Y por dónde tenemos que continuar? Pues por identificar a nuestro botón y por decirle que se ponga a la escucha de un evento para que llame a la función pertinente. Luego entonces, vamos a hacer un poquito zoom, a ver si me sitúo. Dentro de nuestra función comenzar declaramos una variable a la cual voy a llamar botón, como siempre, y en esta ocasión pues va a ser igual a document.getElementById y pues va a ser concretamente archivos, porque así es como hemos llamado a nuestro botón desde el código HTML. Cerramos el paréntesis, punto y coma. Y ahora pues vamos a decirle que este botón permanezca a la escucha. Luego entonces botón.addEventListener y aquí pues vamos a decirle que cuando se dispare el evento change. Mirad, este tipo de botones no desencadenan la acción al hacer clic, sino que desencadenan la acción al cambiar change la información del botón. Y luego cuando veamos el documento HTML lo entenderéis si nunca habéis visto un botón de este tipo, un botón de tipo input type file. Bien, vamos a decirle que cuando dispare el evento change llame a una función que evidentemente tendremos que construir ahora después, que se va a llamar subir archivos. Y como tercer argumento
de este método ActiveEventListener false. Bueno, pues ya tenemos la función comenzar, la podemos dar por terminada. Guardamos cambios y ahora pues tenemos que pasar a construir la función subir archivos, que va a ser la función que tenga el grueso de nuestro programa. Luego entonces nos situamos debajo de la función comenzar y creamos una function que se va a llamar pues subir archivos. Subir archivos. Esta función va a recibir un argumento o parámetro que va a ser el objeto desencadenante del evento. El objeto desencadenante del evento pues es el botón. Luego entonces lo que le vamos a decir a esta función es que reciba por parámetro el botón en el momento de desencadenar el evento. Y eso ya sabéis, tal y como hemos visto ya en numerosos vídeos, que lo hacemos nombrando al parámetro como E. Una vez hecho esto, vamos a almacenar dentro de una variable el archivo que acompañe al botón. Luego entonces creo una variable a la cual pues vamos a llamar archivos y vamos a decirle que esto es igual a E, el objeto desencadenante del evento, target.file. Files en plural. De esta forma pues estamos almacenando en archivos aquellos archivos o ficheros que puedan acompañar al botón. Mirad, lo que estamos haciendo con un input type file es construir un botón que más o menos es alargado, que al pulsar en él pues el usuario selecciona un archivo de su disco duro, ¿no? Es decir, sale la típica ventana explorador de Windows para que el usuario elija un archivo. Una vez elegido el archivo, el nombre del archivo acompaña al botón aquí a la derecha. Es decir, a la derecha del botón se sitúa el nombre del archivo seleccionado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando se dispara el evento change, es decir, al cambiar la información del archivo, lo que hacemos es pasarle por parámetros a esta función el objeto desencadenante del evento, es decir, nuestro botón, con la información que le acompaña. Y lo que estamos haciendo aquí es almacenar en esta variable, pues, los archivos que acompañen a ese botón. Como pueden ser varios los archivos, resulta que esto se almacena en un array. Es decir, archivos es un array o una matriz, algo de lo que ya hemos hablado por encima, pero hemos hablado en vídeos anteriores. Eso quiere decir que al ser un array estamos almacenando información, archivos en la posición 0 de la matriz, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, etc., ¿no? Es decir, es posible seleccionar varios archivos y almacenarlos en diferentes posiciones del array archivos. Nosotros vamos a seleccionar solamente un archivo, con lo cual ese archivo se va a almacenar en la posición 0 del array archivos. Es por esto que lo que tenemos que hacer ahora es declarar una variable a la cual voy a llamar archivo en singular y le voy a decir que esto va a ser igual a lo que haya almacenado en la posición 0 del array archivos, es decir, archivos de 0. Son dos pasos. Por un lado, almaceno en un array la información que acompaña al botón y por otro lado, accedo a la posición 0 del array para rescatar el archivo que hay ahí almacenado. Bien, pues hecho esto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es decirle a nuestra función en el servidor quién es el encargado de procesar el archivo que vamos a subir. Y voy a reutilizar, a pesar de que no va a hacer nada, voy a reutilizar el archivo procesar.php utilizado en el vídeo anterior. Digo que este archivo no va a hacer nada porque tiene 2 líneas de código nada más, si recordáis el vídeo anterior, para procesar el nombre y el apellido del ejemplo anterior. Nosotros cuando le enviemos este archivo, el que sea, puede ser por ejemplo un vídeo, puede ser por ejemplo una hoja de Excel, da igual, necesitamos de alguna forma indicarle en el servidor quién es el encargado de procesar esto. Y eso es lo que quedaría ya para otro curso, ¿no? Es decir, yo le voy a indicar ahora mismo que el encargado de procesar esta información es el archivo procesar.php. Pero tendríamos que entrar dentro de este archivo y hacer un programa en PHP largo, complejo, para detectar el tipo de archivo que estamos procesando y después, una vez detectado, pues de alguna forma trabajar con él. Y eso queda para otro curso. Luego entonces, de momento, vamos a decirle que var URL es igual a procesar.php. Y evidentemente este archivo no hará absolutamente nada, porque no está preparado para ello. Es decir, que incluso si lo dejáis en blanco y borráis las líneas que programamos en el vídeo anterior, va a hacer lo mismo que si lo dejáis con las líneas que tiene. Hecho esto, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda, el siguiente paso pues sería pues, crear la conexión, ¿no? Y para crear la conexión, que ya lo hemos visto en vídeos anteriores, pues declaro una variable
pues que la hemos estado llamando solicitud y llamamos al constructor del objeto XML HTTP request. Luego entonces var solicitud igual a new XML HTTP request. Con lo cual ya tenemos un tipo de objeto XML HTTP request almacenado en solicitud. Bueno, siguiente paso. El siguiente paso es utilizar un atributo del objeto XML HTTP request, que es el atributo upload. Este atributo nos va a permitir pues que se llame a una función cuando comience la subida del archivo, que llames a otra función cuando o mientras dura la subida del archivo y que llames a otra función cuando termina la subida del archivo, ¿no? Es un atributo perteneciente a XML HTTP request. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues hay varias formas de hacer esto. La forma que veo más clara es la siguiente. Mirad, declaro una variable a la cual llamo subida y le digo que esto va a ser igual al objeto de tipo XML HTTP request, es decir, solicitud, punto upload. Traducido al castellano de alguna forma, bueno, pues le estamos diciendo que este objeto va a ser igual a la subida del archivo, ¿no? ¿Y esto qué nos permite? Pues esto nos permite ahora lo siguiente, nos permite desencadenar varios eventos, es decir, este objeto, subida, es capaz de desencadenar diferentes eventos cuando comienza la subida, mientras dura la subida y cuando termina la subida. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Subida, que es como hemos llamado al objeto, punto add event listener. Y aquí, pues tal y como vimos en vídeos anteriores, porque esto también lo hemos visto, el evento load start se va a desencadenar cuando comience la subida. Y cuando comience la subida vamos a llamar a una función que todavía no tenemos, que se va a llamar comienza barra. Y como tercer argumento de add event listener, false. Bueno, lo que estamos haciendo es decirle, mira, cuando comience la subida, load start, vas a llamar a esta función. Esta función lo único que va a hacer es construir una barra de progreso. Y ese código lo hemos visto hace 3 vídeos, con lo cual si retrocedéis hace 3 vídeos y rescatáis el código, podéis incluso hacer un copia-pega. Más, vamos a decirle que tiene que hacer mientras dura la subida del archivo. Claro, ahora no estamos subiendo texto, estamos subiendo archivos que pueden pesar más. Luego entonces la subida va a tardar unos instantes, ¿no? Dependiendo de la conexión a internet y dependiendo de lo grande o pequeño que sea el archivo. Bueno, pues vamos a decirle que mientras dura la subida, subida.add event listener, pues respondiendo al evento progress, si recordáis este evento lo que hacía era desencadenar la acción una vez cada 50 milisegundos, creo recordar que era, o cada 30, bueno, no importa ese dato. Lo que sí sabemos es que este evento lo que hace es llamar continuamente a la función pertinente, es decir, se está desencadenando continuamente, varias veces durante un segundo. Y este evento yo lo que quiero que haga es llamar a una función que se va a llamar estado barra. Y esta función, si recordáis hace un par de vídeos o 3, lo que hacía era ir construyendo la barra de progreso, es decir, lo que hace es que vaya creciendo poco a poco la barra de progreso. Y luego también le voy a decir qué es lo que tiene que hacer cuando termine el proceso de subida. Luego entonces subida.add event listener, y esto, pues si recordáis, lo desencadenaba el evento load. Y cuando este evento tenga lugar, que llame a una función que es mostrar, y como tercer argumento de add event listener, false. Bueno, pues ya hemos creado una especie de subida de archivo y ya hemos dicho qué tiene que hacer cuando comience, mientras y cuando termine esa subida. Siguiente, bueno, pues tenemos que abrir la conexión y decirle con qué archivo del servidor tenemos que contactar para procesar la información. Y es ese, que lo tenemos almacenado en URL. Evidentemente, este programa no va a hacer nada, pero tenemos que indicárselo, tenemos que indicarle con quién tiene que conectar para procesar la información. Eso lo hacemos utilizando el objeto conexión, que es solicitud.open, para abrirla, utilizando post, porque no vamos a enviar la información desde la barra de URL, y ahora pues le decimos que tiene que contactar con esa ruta, con la ruta URL. Y como tercer argumento de open, pues true. Si no recordáis exactamente cómo funcionaba open, pues retroceder un par de vídeos que ahí lo explicábamos. Y ahora ya para finalizar tenemos que utilizar el método send perteneciente al objeto solicitud para decirle que envíe los datos. Recordamos que los datos
pues aún no hemos creado el objeto de tipo datos, ¿no? Eso lo hicimos en el vídeo anterior. ¿Cómo se hace? Bueno, pues declaramos una variable a la cual denominamos datos y le decimos que esto es igual a new formData, ¿no? Aquí es donde entra en juego la interfaz formData que nos construye un objeto de tipo formData. Utilizando el método append de este objeto, del objeto datos, podemos agregar a este objeto, que en definitiva este objeto es el que vamos a subir al servidor, ¿no? Bueno, pues podemos agregar, como os decía, voy a subir un poquito más el código, podemos agregar utilizando los dos parámetros del método append, recordar clave valor, podemos agregar lo que queremos subir al servidor. Como clave vamos a utilizar, por ejemplo, archivo, y como valor, pues vamos a utilizar lo que hay almacenado en esta variable, que todavía estamos viendo aquí arriba, ¿no? Para eso hemos creado el array y hemos accedido a la posición 0 del array. Luego entonces, archivo lo hemos llamado. Es decir, creo un objeto de tipo formData para poder enviar un objeto al servidor y a ese objeto le agrego el archivo. El archivo, recordamos, pues está almacenado dentro de esta variable gracias a que pues, creamos en su momento el array correspondiente, ¿no? Bueno, pues hecho todo esto, ahora sí, pues utilizamos el método send, luego entonces solicitud.send y esto por lo que tiene que hacer es enviar datos. Con lo cual, pues esta función ya estaría terminada, si no se me ha escapado nada, que creo que no, ¿no? Siguiente, bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es construir pues todas estas funciones a las que hemos estado haciendo referencia. Tenemos que construir comienza barra, tenemos que construir estado barra y tenemos que construir mostrar. Bueno, pues vamos a ello. Voy a juntar un poco de líneas aquí, perfecto. Nos situamos a continuación de esta función. Vamos a subir un poquito. Y vamos a comenzar por crear la función comienza barra, ¿no? Luego entonces, función comienza barra. Y este es el mismo código que hemos utilizado hace un par de vídeos para construir la barra de progreso, con lo cual podéis incluso, como os dije antes, hacer un copia-pega y os lo traéis. Pero va a ser muy fácil. Es zona datos, que es donde queremos que construya esta barra de progreso, .inner.html para que incruste un código HTML, abrimos comillas, y aquí lo que hacemos es construir con una etiqueta de tipo progress que vimos en los primeros vídeos de este curso, una barra de progreso que tiene que ir desde el 0, comilla simple, ya que estamos dentro de las comillas dobles, hasta el 100. Cerramos comilla dobles y aquí cerramos la etiqueta progress. Con lo cual esta función, falta cerrar las comillas, punto y coma, ya estaría terminada. Vamos a ir guardando cambios por si ocurre algún desastre. Control S. Siguiente función, bueno, pues la siguiente función es estado barra. Y esta es la que hace que la barra crezca. Y como ya lo expliqué hace un par de vídeos o tres, pues si tenéis alguna duda de dónde proceden estas instrucciones, retroceder un par de vídeos y ahí se explica, ¿no? Esta función recibe el objeto desencadenante del evento por parámetro y ahora aquí lo que hacíamos era crear una variable a la cual llamábamos porcentaje, donde almacenábamos la parte entera parseInt de una regla de 3. El objeto desencadenante del evento, que es el que estamos subiendo, loaded, entre punto total por 100. Esta instrucción, como digo, se explica hace un par de vídeos. Después creamos otra variable a la cual podemos llamar barra progreso y esto pues va a ser igual a la zona datos que tenemos en nuestra página web .querySelector para identificar pues al elemento al que estamos haciendo referencia, que es progress. Esto se vio en los primeros vídeos hace ya meses de este curso. Y ahora para hacer que la barra vaya creciendo lo que le decimos es que barra progreso .value tiene que ser igual al porcentaje, que es el dato que va creciendo, ¿no? Y ahora, pues para ver esto en pantalla, le decimos que zona progreso, que es la zona nueva que hemos creado en esta página web, .inner.html, incrústame un código HTML que tiene que ser igual al porcentaje, concatenado con el símbolo del porcentaje. Con lo cual ya tenemos la función estado barra. Y ya solamente nos falta la función mostrar, que es aquella a la que se llama cuando ha terminado el proceso de subida. Luego entonces función mostrar, esta función también va a recibir el objeto desencadenante del evento y aquí pues le decimos que zona datos.inner.html, es decir, me incrustas un código HTML que ponga pues algo, yo que sé, por ejemplo, terminado, de forma tal que cuando termine el proceso de subida pues tendrá que poner terminado.
Y hecho esto, bueno, pues creo, a no ser que haya cometido algún error de sintaxis, que en principio creo que no, que ya estaría terminado, ¿no? Luego entonces guardamos cambios. Resumiendo, sin querer ser demasiado pesado, por un lado tenemos un nuevo botón que vamos a ver ahora en funcionamiento, que cuando cambie su información llama a esta función subir archivos. Esa función subir archivos va a recibir por parámetro el objeto desencadenante del evento, es decir, el propio botón con la información y archivos que le acompañen. Lo que hacemos es almacenar en un array los archivos que pudieran acompañar al botón. Solamente le va a acompañar un archivo, por ese motivo va a ser almacenado en la posición 0 del array y almacenamos ese archivo en la variable archivo. Establecemos una ruta donde se encuentra el archivo que procesa en el servidor la información que le vamos a enviar. Creamos una conexión con el objeto XML HTTP request. Creamos un objeto de subida con el atributo upload perteneciente al objeto XML HTTP request. Utilizando este objeto de tipo upload, la subida, le decimos que cuando comience la subida llame a esta función, mientras dura llame a esta otra y cuando termine llame a esta otra. Establecemos la apertura o abrimos la conexión diciéndole que tiene que contactar o que tiene que procesar la información que le vamos a enviar en esta ruta, en la ruta URL. A continuación creamos el objeto de tipo formData que hemos visto en el vídeo anterior para poder enviarle un objeto, un archivo. En ese objeto lo que hacemos es agregar con el método append el archivo utilizando clave y valor. Esto recordamos que es el nombre de la variable que hemos creado para almacenar lo que hay en la posición 0 de la array, es decir, nuestro archivo. Y por último le enviamos los datos. Hecho todo esto, pues ya solamente nos queda irnos a nuestro gestor FTP y subir los archivos que hemos modificado, es decir, el archivo HTML y reemplazarlo, y el archivo JavaScript y reemplazarlo. La hoja de estilos y el archivo PHP quedan como están. A continuación abrimos el navegador, vamos a la dirección URL, que yo lo tengo en mi dominio, carpeta pruebas, y en esta ocasión, bueno, pues se llama igual que antes, ¿no? Conexiones remotas envío. Y aquí tenéis el archivo HTML. Esto es un botón de tipo Input Type File. Fíjate que el botón se acompaña de una información que por defecto es ningún archivo seleccionado. Cuando nosotros utilicemos este botón y seleccionemos un archivo, sea el que sea, esta información va a cambiar. Luego entonces se va a disparar el evento change. Y al dispararse el evento change comienza todo nuestro código JavaScript como si fueran un montón de piezas de dominó una detrás de otra, ¿no? Tal y como hemos visto. Bueno, vamos a ver si funciona. Me gusta tener la consola abierta con F12. De momento en la carga no ha habido ningún error. Pulsamos el botón de seleccionar archivo y fijaos cómo efectivamente pues, se nos abre la típica ventana explorador de Windows para seleccionar un archivo. ¿Qué archivo voy a elegir yo? Pues voy a elegir el vídeo que ya hemos visto en vídeos anteriores, que ocupa 20 megas, porque va a tardar bastante en subir. Con lo cual me va a permitir ver detenidamente cómo crea la barra de progreso y cómo va creciendo. Si elegís un archivo de texto o algo que tenga muy poco peso, prácticamente no vais a ver nada, porque la barra va a crecer tan rápido que no lo vais a ver. Luego entonces seleccionamos el archivo, abrimos y ahora pues es cuando se ha disparado el evento change, porque esa información ha cambiado. Y todo va bien porque si os fijáis, la barra de progreso se construye y va creciendo pues a medida que este archivo que ocupa 20 megas pues va subiendo, ¿no? Como no os voy a hacer esperar aquí hasta que llegue al 100%, lo que voy a hacer es detener ahora mismo el vídeo y cuando esté llegando al final, pues lo vuelvo a reanudar pues, para que veáis cómo se dispara el evento load y aquí donde está la barra tendrá que poner terminado. Bueno, reanudamos, veis cómo el proceso de carga está de subida, está llegando a su fin y ahora pues se desencadenará el evento load y efectivamente pues llama a la función mostrar y esa función hace su trabajo, que es mostrarnos el final del proceso de carga, ¿no? Una vez hecho esto, pues no vemos nada más, no vemos que ocurra nada más porque el archivo PHP que tiene que gestionar esta información no está preparado para ello, pero eso, como os dije, corresponde al ámbito de un curso diferente. Bueno, pues hemos llegado al final de este vídeo. Como siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega y hasta entonces, pues que os vaya bien.